En el corazón de la Ciudad de México, entre avenidas caóticas y edificios que devoran la luz, se esconde un lugar donde la noche nunca terminó. Un edificio que nació con un propósito claro, pero que terminó cargando con el peso de miles de vidas rotas. Aquí, los gritos no cruzaban los muros hacia el exterior, pero dentro, rebotaban eternamente, atrapados entre piedras y pasillos. Cada celda, cada escalera, cada muro guarda secretos de miedo, sufrimiento y desesperación que el tiempo no pudo borrar. Hoy vamos a entrar a uno de los lugares más temidos de Latinoamérica. Un monumento al dolor, al silencio y a lo que nunca se quiso contar. Bienvenido al Palacio Negro de Lecumberri. Debes saber algo antes de continuar. Hay fragmentos de esta historia que el Estado mexicano apenas se atreve a mencionar y otros que, con toda intención, desapareció para siempre. Si quieres ayudarme a seguir investigando y sacar a la luz estas historias, dale like, suscríbete y acompáñame en este viaje al corazón de la historia más oscura de México. A principios del siglo XX, México atravesaba uno de los periodos más contradictorios de su historia. El porfiriato mostraba al mundo una imagen de modernidad, progreso y elegancia, pero en su interior hervía una profunda desigualdad. Mientras unos pocos disfrutaban de banquetes, teatros iluminados y viajes al extranjero, la mayoría sobrevivía entre pobreza, censura y tensiones crecientes que amenazaban con estallar en cualquier momento. Las calles de la capital eran un mosaico de contrastes, automóviles lujosos circulando junto a carreteras llenas de barro, plazas con estatuas de héroes y barrios donde los niños jugaban entre escombros y desechos. Fue en ese contexto que nació la idea de construir una prisión moderna, un proyecto que prometía eficiencia, orden y control absoluto. Una obra tan avanzada que, según el discurso oficial, pondría a México al nivel de las grandes naciones europeas. Pero detrás de esas palabras se escondía otra intención: crear un lugar donde el Estado pudiera encerrar y desaparecer a cualquiera que incomodara al régimen. Una especie de monstruo de piedra destinado a engullir a quienes desafiaban el poder. No era solo una cárcel, era una herramienta de miedo institucionalizado, un recordatorio físico de que nadie estaba verdaderamente a salvo. El diseño se inspiró en los panópticos europeos, estructuras circulares que permitían vigilarlo todo desde un solo punto. En papel sonaba perfecto, casi elegante. Pero al levantar los primeros muros, algo se sentía mal. Los trabajadores comentaban entre susurros que la geometría exacta, la simetría rígida y la forma imponente del edificio daban la impresión de estar construyendo no una cárcel, sino una máquina diseñada para quebrar almas. Algunos obreros juraban sentir presencias invisibles entre las vigas, sombras que parecían deslizarse por los pasillos aún vacíos. Lecumberri comenzó a tomar forma como una verdadera fortaleza. Muros tan altos que robaban la luz del sol. Torreones que parecían vigilar incluso antes de ser terminados. Pasillos interminables donde el eco hacía que cada paso sonara como si alguien caminara detrás de ti. Cada piedra colocada, cada escalón levantado, parecía tener un propósito oculto más allá de la construcción: imponer miedo, controlar mentes, absorber la voluntad de quienes cruzaran sus puertas. Era un edificio perfectamente calculado, pero emocionalmente perturbador, un monstruo de piedra y hierro que respiraba con su propia cadencia oscura. Los planos hablaban de un proyecto moderno, los obreros, de algo más siniestro. Y entonces ocurrió lo que muchos consideran la primera señal del destino del Palacio Negro. Durante la construcción, un albañil desapareció sin dejar rastro. Entró por la mañana y nunca volvió a salir. El reporte oficial aseguró que no se encontró el cuerpo, pero quienes estaban ahí contaban otra historia. Durante varias noches, se escucharon golpes suaves e insistentes, provenientes de los muros recién levantados. Golpes que parecían pedir ayuda, suplicar ser liberados. Golpes que, de repente, dejaron de escucharse, como si lo que fuera que estaba atrapado finalmente se hubiera rendido. Desde ese momento, el edificio dejó de ser solo una construcción. Comenzó a respirar, a imponerse, a inscribirse en la memoria de todos los que trabajaban allí. Nació no solo como prisión, sino como un monstruo hecho de piedra, hierro y ecos de miedo, destinado a ser testigo y verdugo al mismo tiempo. Cada sombra, cada crujido y cada silencio parecían recordarle al mundo que Lecumberri no era simplemente un edificio, era un organismo vivo,
oscuro y eterno. La llegada de los primeros prisioneros. Cuando el Palacio Negro de Lecumberri abrió oficialmente sus puertas en 1900, no hubo ceremonia, ni discursos, ni inauguración solemne. No hubo alfombra roja ni discursos sobre progreso y modernidad. Lo que hubo fue una fila interminable de hombres encadenados, caminando bajo la mirada de los guardias, con la cabeza baja, como si todos supieran que al cruzar aquel portón estaban abandonando algo más que la libertad. Entraban a un lugar del que, en cuerpo o en cordura, pocos regresarían. Los primeros testimonios coinciden en lo mismo: Lecumberri no se sentía como una prisión. Se sentía como un veredicto irreversible. El aire era espeso, húmedo, casi pegajoso, cargado de una mezcla de sudor, humedad y miedo. El eco de los pasos rebotaba en los muros altos, generando un sonido metálico que parecía perseguirlos a cada rincón. Las celdas eran tan estrechas que algunos hombres debían dormir sentados. El agua escurría desde las paredes, dejando manchas oscuras que parecían moverse con la luz tenue que entraba por las ventanillas enrejadas. La primera noche bastó para que muchos comprendieran el verdadero significado del miedo. No era el silencio, era lo que se escuchaba dentro de él. Susurros que nadie reconocía. Pasos que no coincidían con los rondines. Golpes secos que provenían de lugares donde no debía haber nadie. Incluso los custodios más veteranos confesaban sentir la presencia de algo extraño. Un portero que trabajó allí durante más de 15 años contaba que, muchas veces, escuchaba cadenas arrastrarse y juraba que alguien caminaba detrás de él. Al voltear, no había nadie, pero el sonido persistía, prolongando la sensación de que los muros mismos vigilaban cada movimiento. Según sus palabras, algunas noches, los gritos me despertaban incluso antes de salir de mi casa, y uno nunca se acostumbraba. Con el paso de los días, Lecumberri reveló su verdadera naturaleza. La corrupción se infiltró en los guardias, y los internos más peligrosos comenzaron a dominar pabellón por pabellón. Se formaron jerarquías brutales, códigos no escritos y territorios donde entrar significaba aceptar que quizá no saldrías. Cada pabellón era un pequeño reino gobernado por quien tuviera más fuerza, menos miedo o menos que perder. Las disputas entre presos a veces se extendían por días, y los gritos de aquellos que desobedecían se escuchaban en los pasillos como un eco constante de dolor. Pero ninguno tenía la reputación del pabellón 1. Allí se concentraban los condenados, los enfermos terminales, los presos considerados inservibles. Desde ahí venían los gritos más desgarradores, los que incluso los otros criminales preferían ignorar. Un excustodio recordaba cómo, a veces, durante la madrugada, los alaridos parecían atravesar los muros, haciendo temblar la estructura. Se escuchaban llantos por las noches que no parecían humanos. Algunos decían que eran los fantasmas de quienes no soportaron ni una semana ahí. Yo, honestamente, no me quedaba hasta tarde. Otros internos corroboraban que el eco de esos gritos parecía alimentar la propia prisión, como si las paredes absorbieran cada gemido y lo devolvieran multiplicado por 10. Una de las historias más escalofriantes fue la de un joven llamado Rafael, que había sido encarcelado por participar en una protesta contra el porfiriato. Contaba que durante su primera noche en Lecumberri, escuchó pasos acercándose a su celda, aunque estaba completamente solo. Según relató años después, sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me giré, no había nadie. Pero un frío tan intenso me recorrió la espalda que juré que algo invisible me estaba tocando. Esa sensación de ser observado nunca desaparecía. Cada sombra parecía tener vida propia, cada crujido del piso sonaba como un aviso de que no estabas a salvo. Y entonces ocurrió la noche que todos recuerdan. Lecumberri entera tembló. Gritos desgarradores, golpes secos y una luz que parpadeó por segundos, iluminando los pasillos vacíos como si algo quisiera mostrarse. Los presos contaban que durante horas nadie se atrevió a acercarse al pabellón 1. Un testigo anónimo recordaba cómo el eco de los gritos quedó atrapado en los muros, como si el edificio mismo respirara con dolor y rabia. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero los reportes oficiales no dicen nada. Los que estuvieron allí tampoco pudieron contarlo, porque ninguno salió con vida. Otros relatos hablan de sombras que recorrían los corredores, arrastrando cadenas, o de figuras inmóviles en las celdas, observando a los vivos como si calcularan cuándo sería su turno de desaparecer.
Un portero veterano aseguraba que cada vez que pasaba frente al pabellón 1, sentía que alguien lo seguía y que nunca se atrevía a mirar atrás, solo caminaba rápido y rezaba para que todo terminara pronto. Los trabajadores coincidían, la prisión no solo albergaba presos, sino ecos de quienes nunca podrían irse y que de alguna manera seguían rondando, observando y esperando. Con el tiempo, la leyenda creció. Lecumberri no era solo una cárcel, era un organismo vivo, que absorbía miedo y desesperación, y que guardaba secretos que el mundo prefería olvidar. Cada nuevo interno aprendía rápido, cada rincón tenía memoria, cada grito era escuchado, cada sombra vigilaba. Y aunque años más tarde el edificio cambiaría de uso, los ecos de esa primera noche permanecieron, grabados en los muros y en la memoria de quienes sobrevivieron. Porque los primeros prisioneros, los primeros gritos y los primeros muertos dejaron una marca indeleble en el Palacio Negro de Lecumberri. No era simplemente una prisión, era un monstruo que respiraba, escuchaba y recordaba. Y hasta hoy, quienes caminan por sus pasillos aseguran sentir la presencia de aquellos que nunca pudieron salir. Los túneles y sus misterios. Como toda prisión construida para ocultar más de lo que mostraba, Lecumberri tenía secretos. Pero ninguno tan inquietante como el laberinto subterráneo que corría bajo sus cimientos. Oficialmente, eran pasadizos de mantenimiento, simples corredores para transporte de agua, gas y suministros. Extraoficialmente, eran un territorio prohibido, un lugar al que casi nadie bajaba 2 veces. Los túneles no figuraban en los planos públicos y, con el tiempo, también desaparecieron de los registros internos. Los pocos guardias que patrullaban ahí abajo firmaban bitácoras sin detalles, como si prefirieran olvidar cada paso que daban. Y los presos que eran enviados a trabajos de limpieza o traslado en esa zona regresaban pálidos, temblorosos, con miradas perdidas que tardaban días en recuperar. Cuando se les preguntaba qué habían visto, respondían lo mismo, nada. Pero lo decían con una voz que temblaba demasiado para ser verdad, como si las palabras mismas fueran demasiado grandes para describir lo que habían sentido. Entre los internos comenzó a circular la misma leyenda, los túneles tienen vida. Aseguraban que, incluso estando solos, se escuchaban pasos detrás de ellos, pasos que se detenían cuando ellos se detenían. Otros decían que, si apagabas la lámpara por un instante, podías sentir una respiración que no era la tuya, cálida, húmeda, justo detrás de la nuca. Algunos juraban que sombras se deslizaban por las paredes, siempre fuera del ángulo de visión, y que voces susurraban nombres de presos que ni siquiera estaban allí. Ninguno podía explicarlo. Ninguno quería hacerlo. En 1902 ocurrió el intento de fuga más audaz en la historia del penal. Un grupo de reos, cansados de la violencia, el hambre y la oscuridad, decidió cavar su propio camino hacia la libertad. Trabajaron durante meses, turnándose en silencio, ocultando la tierra en rincones donde nadie revisaba. Finalmente, lo lograron, emergieron fuera de los muros, corrieron sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor frenético. Pero la libertad les duró poco. Esa misma noche, uno por uno, fueron capturados. No ofrecieron resistencia. No gritaban. No pedían misericordia. Solo caminaban como si sus cuerpos estuvieran vacíos por dentro. Algo en sus ojos había cambiado. Una mezcla de terror y resignación que ningún guardia había visto antes. Algunos murieron sin pronunciar palabra. Uno solo rompió el silencio, repitiendo una y otra vez, no era tierra lo que movíamos. Nunca quiso, o nunca pudo, explicar qué había debajo. Desde entonces, nadie volvió a intentar excavar. En Lecumberri, había cosas que era mejor no despertar. Los túneles no solo eran un lugar de miedo físico, sino también psicológico. Los internos contaban historias de pasadizos que cambiaban de forma. Caminos que se alargaban cuando corrías, que se estrechaban cuando te detenías. Algunos aseguraban haber escuchado el sonido de llaves cayendo y pasos que venían de corredores que no existían. Uno de los porteros de la época, entrevistado décadas después, recordaba, vi a un preso bajar con una lámpara, y la última vez que lo vi estaba a la mitad del túnel, pero nunca llegó al final. Cuando bajamos a buscarlo, no había rastro, solo eco, y un frío que parecía morderte los huesos. Otra historia escalofriante ocurrió durante un traslado rutinario en los años 30.
Un interno mayor, conocido por su violencia, fue enviado a limpiar los túneles con un joven recién llegado. Nunca regresaron juntos. El muchacho apareció horas después, solo, pálido, con la ropa rota y los ojos desorbitados. No podía hablar con coherencia, solo repetía, no estamos solos, no estamos solos. Cuando se recuperó parcialmente, contó que su compañero había visto algo moverse bajo el suelo, una figura que no era humana y que lo arrastró hacia la oscuridad antes de que él pudiera gritar. Nadie volvió a enviar internos solos a los túneles. Con el tiempo, los túneles se convirtieron en un mito dentro de la prisión. Guardias, internos y personal de mantenimiento coincidían, bajar era una experiencia que dejaba marcas invisibles en quienes sobrevivían. Los más veteranos decían que los túneles escuchaban, que registraban los miedos, las desesperaciones y hasta los secretos de los que los recorrían. Algunos aseguraban que si pasabas mucho tiempo allí abajo, comenzabas a oír susurros que imitaban la voz de tus seres queridos, llamándote, atrayéndote hacia lugares donde la luz no llegaba. Incluso hoy, cuando Lecumberri se transformó en Archivo General de la Nación, los rumores sobre los túneles persisten. Algunos trabajadores aseguran escuchar pasos, ver sombras moverse y sentir presencias cuando recorren los sótanos. Los túneles del Palacio Negro no dejaron de existir, solo cambiaron de testigos. Y los ecos de aquella historia siguen vivos, recordando que hay lugares donde lo que está enterrado no debe volver a ver la luz. En Lecumberri, los túneles no son solo un pasadizo subterráneo, son la memoria viva de un edificio que ha absorbido miedo, desesperación y secretos demasiado oscuros para ser contados. Los hombres desafortunados. Con el paso de las décadas, el Palacio Negro de Lecumberri dejó de ser solo una prisión. Se convirtió en un espejo distorsionado de México. Ahí no solo encerraban criminales, también llegaban quienes estorbaban al poder. Periodistas que escribían demasiado, revolucionarios que soñaban con un país distinto, escritores incómodos, pensadores libres. Y, en una de las ironías más crueles, hasta un expresidente terminó tras esos muros que él mismo había ayudado a fortalecer. Pero entre los rostros célebres había otros que nunca debieron estar ahí. Gente común atrapada por acusaciones improvisadas, venganzas personales o simples errores administrativos. Campesinos sin abogado. Jóvenes confundidos con ladrones. Hombres que nadie defendió porque nadie sabía que estaban ahí. Para ellos, Lecumberri no era un castigo, era una trampa de la que no se podía salir, aunque fueras inocente. Un portero que trabajó allí en los años 40 recordaba cómo los nuevos internos llegaban temblando, mirando a los guardias como si fueran fantasmas, y cómo algunos se sentaban en el suelo y lloraban sin que nadie los tocara. Muchos ni siquiera entendían por qué estaban allí, y nunca lo sabrían, decía. La tasa de mortalidad en el penal siempre fue un secreto incómodo. Los reportes oficiales hablaban de incidentes aislados, riñas o enfermedades, pero quienes trabajaban en el interior aseguraban que la realidad era otra. Mucho más cruda. Mucho más numerosa. Había días en los que, según los custodios, los cuerpos salían por la enfermería sin que nadie preguntara sus nombres. Eran números, no personas. Y muchos de esos números nunca volvieron a aparecer en ninguna lista. Un guardia veterano confesaba, a veces veías salir a un hombre y nunca más sabías de él. Solo dejaba un hueco en la fila de la comida y un silencio en su celda que nadie se atrevía a llenar. Entre las historias menos conocidas está la de un joven llamado Eduardo, encarcelado por participar en una protesta pacífica. Durante su primera noche, escuchó pasos detrás de su celda aunque estaba solo, y sintió una presencia que lo hizo temblar de miedo. Otro interno, un campesino detenido por error administrativo, desapareció tras varias semanas de llanto constante, y sus compañeros aseguraban escuchar su nombre como un lamento que resonaba en los muros. Aunque nadie supiera qué había pasado. Cuando Lecumberri cerró sus puertas en 1976, se publicó un informe con cifras cuidadosamente recortadas, muertes esperadas, extravíos normales. Pero los empleados que participaron en el cierre contaron algo distinto, archivos desaparecidos, cajas enteras de documentos que simplemente no estaban. Carpetas de internos que figuraban en las listas pero cuyos expedientes habían sido retirados años antes. Un rompecabezas con piezas faltantes, imposible de reconstruir.
Algunos periodistas pidieron acceso completo a los registros. Nunca lo obtuvieron. Otros intentaron reconstruir las cifras consultando documentos sueltos, pero los datos no coincidían. Había huecos. Vacíos que parecían intencionales. Una investigadora que trabajó en los archivos durante años afirmó, era imposible saber quiénes murieron y quiénes desaparecieron. Cada respuesta generaba 3 nuevas preguntas. Y los números nunca cerraban. Hasta hoy, nadie puede decir con certeza cuántas vidas se apagaron en el Palacio Negro. Lo único seguro es que fueron muchas más de las reconocidas. Más de las admitidas. Más de las que México está dispuesto a recordar. Lecumberri no solo encerró cuerpos, absorbió historias, silencios y secretos que aún resuenan en sus muros. Cada piedra, cada pasillo y cada celda tiene memorias que los números oficiales jamás contarán. Los hombres desafortunados de Lecumberri no son solo nombres en libros viejos, son ecos de un tiempo en que la justicia y el poder caminaban por caminos distintos. Y mientras sus paredes sigan de pie, el Palacio Negro seguirá siendo un monumento silencioso a la injusticia, un lugar donde los olvidados murieron no solo por crímenes, sino por un sistema que los convirtió en cifras. Sombras y voces que jamás encontrarán descanso. Las sombras que siguen ahí. Cuando Lecumberri cerró sus puertas en 1976, muchos creyeron que el horror había terminado. Pero estaban equivocados. El imponente edificio, que durante décadas había sido símbolo de miedo y castigo, encontró un nuevo propósito, se convirtió en el Archivo General de la Nación. Miles de personas comenzaron a trabajar entre los mismos muros donde antes dormían los condenados, donde se escuchaban los gritos de los torturados y se respiraba la desesperación. Pero algo permaneció, la memoria de aquel lugar no había desaparecido. Los reportes comenzaron casi de inmediato. Sombras que cruzaban los pasillos vacíos, pasos que seguían a los archivistas incluso cuando estaban solos, susurros en salas donde no había nadie. A veces, objetos se movían sin explicación, papeles que caían al suelo, cajones que se abrían sin que nadie los tocara. Las figuras parecían observar desde las celdas, aunque llevaban décadas sin habitantes. Algunos trabajadores juraban que los ojos de los antiguos prisioneros los seguían, recordándoles que aquel lugar nunca olvidaba. La torre de vigilancia, ahora inactiva, se convirtió en el lugar más evitado del edificio. Los pocos que se atreven a subir aseguran que el aire allá arriba es distinto, más pesado, cargado, como si el edificio completo respirara con vida propia. Una sensación que eriza la piel y acelera los latidos. Un guardia recordó una noche en la que escuchó pasos subir las escaleras detrás de él. Se hizo a un lado, esperando ver a alguien, pero no había nadie. No había nadie, y sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Otro trabajador contó haber sentido una presencia a su lado mientras ordenaba los documentos, una sombra que parecía deslizarse sobre el suelo, que desaparecía cuando giraba para enfrentarla. Incluso durante el día, entre el ruido de las máquinas y el murmullo de los archivistas, se percibe algo extraño. Como si Lecumberri, a pesar de estar cerrado, aún respirara a través de sus muros. Como si las historias de sufrimiento, traición y muerte se hubieran quedado atrapadas allí, esperando ser escuchadas nuevamente. Algunos testimonios hablan de murmullos que recorren los pasillos vacíos cuando nadie más está cerca, de risas apagadas que se mezclan con el crujido de las escaleras y los ecos de los pasos. Uno de los archivistas más antiguos asegura, hay noches en las que siento que alguien me sigue entre los estantes, y al voltear, solo hay sombras, pero el miedo permanece. Otros trabajadores relatan experiencias aún más inquietantes. Una archivista de turno nocturno contó cómo, mientras revisaba expedientes, sintió que un cajón se cerraba solo frente a ella y que una hoja de papel flotaba en el aire antes de caer a sus pies. Según ella, la sensación de frío que la rodeaba era tan intensa que parecía congelar el tiempo por un instante. Otro guardia narró que escuchó a un hombre pedir ayuda desde un pasillo vacío. Al correr a ver quién era, no encontró a nadie. El eco de aquel grito pareció quedarse atrapado en la piedra, retumbando durante minutos hasta desaparecer. Algunos visitantes aseguran que el edificio tiene momentos en que despierta. Cuando el silencio se vuelve absoluto, se escuchan pasos que no pertenecen a nadie.
Sombras que parecen moverse por voluntad propia y susurros que recorren los corredores como si quisieran contar historias que nadie se atreve a escuchar. Es como si Lecumberri, a pesar de su nueva función, siguiera respirando el miedo, la desesperación y la soledad de quienes alguna vez lo habitaron. Porque, al final, algunos secretos jamás mueren. Y algunas sombras nunca abandonan el lugar donde nacieron. Lecumberri sigue siendo un testigo silencioso, un guardián de memorias que la historia oficial prefiere ignorar, un lugar donde lo que ocurrió durante décadas permanece latiendo en sus muros, esperando ser recordado por quienes se atreven a cruzar sus pasillos. El palacio hoy, Lecumberri es un edificio histórico. Sus muros se alzan impecables, iluminados por luces blancas que buscan darle un aire de modernidad. Cámaras vigilan cada rincón, y dentro, miles de documentos se apilan ordenadamente, mientras archivistas y visitantes recorren sus pasillos como si caminaran por un museo. A simple vista, parece un lugar tranquilo, civilizado, incluso útil. Pero bajo esa fachada moderna sigue vivo el recuerdo de todo lo que pasó ahí dentro. Cada pared, cada escalera, cada celda guarda ecos de gritos, susurros y lamentos que nunca se han ido del todo. Lecumberri no fue solo una prisión. Fue un testigo silencioso de injusticias, tormentos, corrupciones, castigos y vidas rotas. Cada piedra de su estructura parece recordar a quienes sufrieron allí, a quienes pasaron por sus pasillos con miedo, resignación o rabia. Y aunque hoy haya computadoras, archivistas y turistas curiosos, algunos aseguran que el Palacio Negro nunca dejó de ser lo que siempre fue. Los visitantes más atentos sienten que algo los observa, que el aire es distinto en ciertas salas, más pesado, más denso. Algunos trabajadores han escuchado pasos donde no debería haber nadie, susurros que no pertenecen al viento, sombras que parecen deslizarse entre los estantes de documentos. Lecumberri sigue siendo un lugar que absorbe lo que ocurre dentro de él. Absorbe historias de poder y violencia, de secretos que nadie quiere recordar, pero que el edificio conserva como si fueran su propio latido. Es un lugar que mantiene sus secretos con obstinación, que recuerda cada nombre, cada rostro, cada injusticia cometida bajo su techo. Y tal vez, por eso, cuando uno recorre sus pasillos con atención, se siente observado. Porque Lecumberri no olvida. Nunca olvida. Aunque los años pasen, aunque las funciones cambien, aunque las computadoras y los turistas llenen sus salas, el Palacio Negro sigue siendo un testigo silencioso. Un guardián oscuro de memorias que nadie se atreve a enfrentar del todo. Porque hay lugares que no dejan ir lo que sucede dentro de ellos. Y Lecumberri es uno de esos lugares. Hoy te mostré la historia de uno de los lugares más oscuros de México. Pero ahora queda la pregunta, ¿un sitio con tanto dolor puede cambiar alguna vez? ¿O Lecumberri seguirá siendo, para siempre, el Palacio Negro? Te leo en los comentarios.